Independientemente de la religión que involucre a un Dios todopoderoso, amable, piadoso y bondadoso, es imposible que alguna de estas creencias se salve de tener historias terroríficas o crueles sobre acciones que toman estas divinidades sobre sus creaciones. Dentro de la Biblia cristiana encontramos la historia de Job, un hombre ejemplar con varios hijos, esposa y ganado. Siempre ayudaba a la gente de bajos recursos y era alguien que tenía una inquebrantable fe hacia su Dios. Entonces, en una plática de Satanás con Dios, él le remarcó que si Job fuera pobre y no tuviera más de lo que él tiene, no tendría la misma fe. Entonces, Dios le permitió quitarle todas sus pertenencias y así le robaron su ganado, su hermano murió en un incendio, grupos de caldeos asesinaron a la gente de su pueblo y mientras comían, los hijos de Job murieron aplastados por el techo de su vivienda y su cuerpo se impregnó de múltiples enfermedades. Y si bien acabo de relatarlo con metraje de South Park porque me parecía gracioso, la historia está escrita en la Biblia y no para demostrarnos cómo Dios, por un mero reto, fue capaz de arruinar la vida de Job. Incluso tomando en cuenta que al final de la historia, Job por su lealtad hacia Dios terminará recibiendo más fortuna que antes, no quita el hecho de que múltiples vidas fueron arrebatadas por su ego. Al final, no existen dioses buenos y benevolentes o deidades macabras y malignas, solo diferentes maneras de ver e interpretar una historia. El Overlord de la Oscuridad es un ejemplo más de esto. Me encanta cómo a pesar de ser retratado como el dios creador de la humanidad, sigue siendo un personaje hipócrita en todo sentido. Es capaz de cometer actos atroces de nivel genocida como matar a todas las personas del mundo que tengan cierto signo zodiacal, y sin embargo seguirá mencionando que ama a los humanos y que le duele hacer lo que hace. Ataqué a una mujer que tenía el potencial de convertirse en Agito. El dolor de aquella mujer aún lo puedo sentir de una manera profunda. La razón es que todos son mis hijos, ¿entiendes? Pero partamos desde su origen. En el principio de los tiempos había un ser de luz y uno de oscuridad, quienes crearon al mundo y a los seres vivos. El ser de luz quería que los humanos, su mejor creación hasta el momento, fueran capaces de tener un poder similar al de ellos dos. Pero el ser de oscuridad no estaba de acuerdo. Decía quererlos igual, pero no aceptaría que los humanos estuvieran a su mismo nivel. Fue tanto el desacuerdo que este mató a su hermano, a su contraparte. Sin embargo, la luz nunca se extingue, y en su lecho de muerte pasó semillas de su poder en cada humano de este planeta, pero manifestándose principalmente en una embarcación, donde su última esencia sería dada a Shoichi Tsugami. Eventualmente, la humanidad evolucionaría hasta puntos exagerados. ¡Cambio! Pero el Overlord de la Oscuridad no lo tomó bien. Derivado de la semilla de Agito proveniente de la luz, él creó a los Lords, o mejor conocidos por la humanidad como Unknown, seres que venían de la semilla de su propio cuerpo, con el único objetivo de matar no solo a los que tuvieran signos de poderes Agito, sino también a todos los miembros de la familia de esa persona. Cada quien tiene el poder de hacer lo que él quiera sobre su creación. Cuando tengas un hijo, puedes optar distintas maneras de criarlo, puedes darle de comer, su educación o vivienda, pero no prestarle atención. O puedes mimarlo de cosas al punto que se convierta en alguien totalmente diferente. O incluso si lo gustas, nadie te detiene de hacer esto. A fin de cuentas, tú lo creaste, así que tú tienes el poder sobre él para realizar lo que tú quieras, ¿no? Me encanta cómo Kamen Rider Agito constantemente cuando hay un nuevo caso policíaco respecto a la muerte de alguien a causa de un Lord, se realiza un constante énfasis sobre la cantidad en la que este ser arrebató la vida de familias enteras. No sirvió proteger a los familiares. ¿Por qué dices eso? La familia fue asesinada. Sin excepciones. Padres, madres, niños e incluso bebés que apenas darán a luz. Sin embargo, estos son únicamente seres que nosotros vemos como los malos de la historia, pues lo único que logramos mirar de ellos son sus conductas destructivas y homicidas hacia gente que, independientemente de ser inocentes de crímenes o pecados, no merecían la pena máxima de muerte. Porque no es como que los propios humanos hagan lo mismo, ¿verdad? Los humanos no deben matar a humanos.
No obstante, lo único que hago con esto es reforzar un punto de vista demasiado estrecho, pues reduzco el comportamiento de unos pocos al de toda una raza. Hago lo mismo que mencioné anteriormente sobre ver a alguien como bueno o malo en vez de ver sobre las acciones específicas que ha tenido cada uno de estos seres. Que un humano entre 100 sea un auténtico monstruo psicópata no quiere decir que todos los humanos sean una tanda de enfermos mentales con tendencias homicidas. Eso queremos creer. A fin de cuentas, las acciones de cada persona están dictadas sobre el poder que tienen. Todos vemos siempre el tener poderes como una muestra de una vida más sencilla. Si tuviera este poder podría realizar esto o esto. Si tuviera poderes sería capaz de usarlos para un bien mayor. Si alguna vez me llegan a preguntar cuáles son tus capítulos favoritos de Kamen Rider Agito, no, en todo Kamen Rider, sin duda ni reproche responderé que el episodio 26 y 27 de esta serie me parecen capítulos que transmiten tanto incluso sin la necesidad de palabras. Son episodios que nos sitúan en un escenario en el que Shoichi Tsugami recuperó parcialmente su memoria. El capítulo comienza de lo más normal, pero una vez que el protagonista se embarca en su aventura en búsqueda de saber acerca de su pasado, comenzamos a ver tomas erráticas, una cámara inestable, intranquila, inquieta. No importa lo simple que sea una toma, la cámara está nerviosa. Los primeros planos no se detienen a la hora de estarse moviendo. Claro que te podrás marear claramente al ver este episodio, pero no está hecho así sin intención. Estos dos episodios retratan inmediatamente un sentido de pérdida de control. Vemos a Shoichi desvelando una verdad oscura sobre su hermana, y a Sagara y Masumi con un pánico extremista sobre la carnicería que han tenido los Lords asesinando a miembros de la Akatsuki. Y por si aún no lo has notado, los colores tienen un papel fundamental. Y aquí quiero hacer énfasis en la teoría del color, la cual, como indica su nombre, no es más que una teoría, pero refuerza el significado que se le puede dar a una imagen a través de la paleta que tiene. Shoichi en su viaje está representado a través del color rojo. Hay una ligera ira dentro de él. No puede creer que su hermana haya arremetido contra su propia vida. Sin embargo, el sentimiento más fuerte dentro de esta paleta de color y del propio Shoichi no está lejos de un inminente peligro. Si sus sospechas son ciertas, el exnovio de su querida familiar habrá sido quien cometiera su homicidio. Ese peligro es inminente para su propia mente. Es más, cuando entra en el terreno de la fría ciudad, es capaz de obtener la forma Trinity debido a que pudo recuperar sus propios recuerdos. Sigue siendo Shoichi, pero lo vemos más preocupado. Se pregunta sobre los Lords, los cuales claro que tenía duda, pero no se le tomaba importancia hasta ahora. Cuando se encuentra con Tetsuya Sawaki, nos encontramos un saturado verde, donde caemos en el mismo peligro. Hay demasiados cortes mientras él sube la incesante escalera de aquella mansión. Hay una inquietante amenaza, o cuando menos, corrupción de una posible mentira. Incluso si lo que Sawaki decía era verdad, Shoichi sería incapaz de creer una sola palabra de su boca. Lo cual resulta aún más fascinante es admirar cómo, a pesar de tener esa cámara molestamente inquietante que pareciese que está siendo controlada bajo el nerviosismo, encuentra la calma. Todas las escenas de Yukina Sawaki son representadas en calma, bajo un color blanco esperanzador. Incluso su muerte, a pesar de la oscura lluvia, ella está brillante. Lamentablemente no es más que una falsa visión de Shoichi, un incrédulo recuerdo de su propia hermana, pues al final, como lo dijo Tetsuya, creo que a veces nos unimos emocionalmente a las personas con una idea, pero ese rostro difícilmente puede ser el verdadero. Mientras tanto, la historia de los pocos miembros restantes de la Akatsuki y de Ryo no ve más que un desolado azul, frío, melancólico y solitario azul. Solo quedan algunas personas restantes de aquel trágico incidente. No paran de ser acosados por los Lords, y en cualquier momento ellos irían a por ambos. Sin embargo, Ryo quiere saber la verdad detrás de este accidente tan misterioso. Sagara al poco tiempo se encuentra con Tetsuya, que le brinda los poderes Agito. Él mismo se quiere convencer de que estos poderes son capaces de ser usados para ayudar a la gente. Es capaz de sanar, pero
no tarda en descubrir que dentro de cada posibilidad virtuosa siempre hay una destructiva. Y a pesar de que Sagara menciona que no debe de dictar sobre la vida de alguien que encima los había salvado del monstruo asesino hacía unos momentos, no tarda demasiado en cambiar de parecer, porque ante el mínimo acto violento de Ryo en defensa propia, él no duda en intentar arremeter contra su vida. La escena de la muerte de Ryo es dolorosa, vil y cruel, pero ante todo, es incómodamente lenta. Sagara claramente pudo haberlo asesinado de una manera rápida, pero opta por tomarse su tiempo. La lluvia comienza a caer, y con su víctima alejándose lentamente en un esfuerzo por sobrevivir, es incapaz de correr. Irónico el hecho de que se nos cuenta sobre cómo Yukina, la hermana de Shoichi, buscaba encontrarle un sentido positivo a sus habilidades extrasensoriales en búsqueda de resultados que elevaran a la humanidad. Vemos escenas que demuestran lo contrario, un lado negativo y ruin, donde vemos lo peor que alguien puede hacer con tal potencial en sus manos. Porque así como Sagara fácilmente arremetió con la vida de Ryo sin dudarlo, Yukina no pudo hacer nada para siquiera intentar controlarse. Prefiere todo menos a seguir con una falsa esperanza. Los seres humanos son muy débiles. Tienen un gran poder, pero no lo usan de la manera correcta. Si lograran trascender su ego, controlarían su poder. Para la mala suerte de Ryo, él termina siendo asesinado a manos de Sagara de una manera perversa. Sin embargo, como si no pudiera ser más interesante esta serie, tenemos el capítulo 28. El servicio está más adelante. Este es un capítulo brillante, cegador. Incluso dentro del contexto de un pequeño chico siendo atacado por un monstruo, este episodio está repleto de alegría, de un color amarillento del calor del sol veraniego. Ryo menciona sobre cómo nunca hay que huir de los problemas, sino afrontarlos con nuestra voluntad. Escapar de los problemas solo hará que nos traume y nos perjudique más. No importa cuánto escapemos, cuánto corramos o cuánto nos alejemos, si no hacemos nada para remediar aquello que afrontamos, siempre estamos dando vueltas en un círculo de pesimismo. Y sin embargo, aquí seguimos, en una incesante tempestad, una lluvia que parece arrastrar todos los cálidos sonidos de la calma, con ruido blanco de las gotas de agua derramarse sobre el cadáver de Ryo. Sagara, tras haber arremetido contra él, ahora quien perseguía es el perseguido. En una despiadada lentitud, el Lord busca acabar con su vida, exactamente la misma que tenía cuando perseguía a Ashihara. Sin embargo, Shoichi lo salva del ataque. Quizás no lo merecía, pero la decisión de quién vive y quién muere no es de Tsugami, no es de nadie. Al final, el cielo se torna de azul a rojo cuando Shoichi vuelve a perder aquellos recuerdos fugaces. Pero yo... ¿qué hago en este lugar? Y me encanta cómo Kamen Rider en múltiples series es capaz de afrontar la negatividad de mundos crueles y viles con un positivismo alegre. Los protagonistas tienden a velar por futuros blancos donde todos sean felices, incluso en los entornos más adversos. Por eso me encanta no solo Agito, sino Kamen Rider en general. No importa cuánta maldad sea capaz de recorrer cada ciudad o cada poblado, siempre habrá una innumerable cantidad de personas que buscarán la verdad y la felicidad de otros. Siempre puedes fallar, haber soltado la mano cuando no tuviste que hacerlo, o actuar de manera violenta cuando tú mismo estás perdido en tu propia oscuridad. Siempre hay que aprender de aquellas rocas en las que caemos, para no cometer el mismo error. Nunca sueltes la mano de quienes están perdidos. Nunca veas tu peor faceta en otras personas. ¿Es posible vivir después de todo esto? Sí. Debes vivir hasta el final. Creo que esta es mi escena favorita en todo Kamen Rider. La última charla que sostienen tanto el Overlord de la Oscuridad como Tetsuya Sawaki
nos propone lo mismo de lo que hemos hablado antes. Ni siquiera Dios, quien creó a la humanidad, tiene fe en los actos que son capaces de hacer sus creaciones. Múltiples Agitos han demostrado cómo la crueldad humana se alza ante un poder que les permita manifestarse. Y sin embargo, Tetsuya confía en las personas, en que ellos aceptarán a los Agito como un símbolo del poder de la humanidad. Ese es el mensaje final de la obra. Incluso en un entorno donde el mal se haga presente, nosotros seremos capaces de aceptar los cambios y ser incorruptibles. O al menos eso yo quiero creer. No olvidemos que la apuesta de Tetsuya y el Overlord sigue en pie. ¿Qué pasará con la gente? ¿Se consumirán en sí mismos o se aceptarán unos a los otros?